Cuando era chico, mi familia solía juntarse en la casa de mi abuela en Navidad. Una noche, mis primos y yo hicimos una apuesta con mis tíos de que nosotros dos podíamos dar la vuelta a la propiedad por el bosque, cruzando el puente sobre el laguito. No era una caminata larga, pero estaba oscuro, y para dos niños de 8 y 5 años era toda una aventura. Sin embargo, mientras cruzábamos el puente, que no medía ni 2 metros, algo se levantó del lago, algo que parecía un monstruo. En mi mente de niño, juré que era un monstruo del pantano con algas cubriéndole el cuerpo. No gritó ni hizo nada. Estábamos aterrorizados. Le dije a mi prima que corriera por un lado y yo por el otro. Llegué al patio donde todavía estaban mis tíos. No recuerdo bien mi estado mental, pero les conté sobre el monstruo y que tal vez a mi prima la habían atrapado. Al poco tiempo, apareció ella, bajando por el camino que usábamos para entrar al bosque. Recuerdo que uno de mis tíos dio la vuelta a la casa para buscar al monstruo, pero no encontró nada. Pasé por mucho tiempo. La gente decía que el lago en el bosque de la finca tenía un monstruo de barro. Creo que mi familia simplemente asumió que me inventé la historia del monstruo. Años después, llegué a creer que uno de mis tíos entró a la casa y salió por la puerta de atrás, cerca del lago, para asustarnos. Aunque mi memoria puede estar mal, ya que la casa sufrió reformas y quizás la puerta de atrás no existía en ese momento. Saqué el tema en otras reuniones familiares, esperando obtener una respuesta como: «Ah, sí, yo fui por atrás para asustarlos», o «Nosotros corrimos por el otro lado para llegar al lago primero y asustarlos». Pero no, ni un comentario, nada. La historia simplemente fue tratada como una invención nuestra. Incluso mi prima no se acuerda, pero era chiquita, así que obvio no se iba a acordar. Solo yo me acuerdo. Solo yo tengo recuerdos. Y sé que fue real. Quizás no era un monstruo, pero sé que había alguien muy alto con nosotros ahí, y eso hizo la historia mucho más aterradora. Si todos en la familia piensan que fue una invención de niños, entonces, ¿quién estaba en el bosque con nosotros? La propiedad era grande. La parte de atrás de la casa casi no tenía ventanas. Si alguien saltaba la cerca en el límite de la propiedad, el bosque era un buen escondite, a menos que aparecieran dos niños. ¿Qué posibilidades había de que nosotros dos estuviéramos en peligro real? Cuando tenía 15 años, mi padre decidió llevar a mi hermano mayor y a mí al rancho de mi abuelo en Colorado para pasar las vacaciones de Acción de Gracias. La idea era desconectarnos de la rutina, del estrés de la escuela y del trabajo, y pasar unos días en la naturaleza. Mi abuelo era un hombre rudo, veterano de Vietnam y un cazador experimentado, y cada vez que íbamos nos enseñaba a respetar la caza y a no matar por diversión, sino por necesidad. Ese viaje era especial porque sería nuestra primera cacería de alces. Después de instalarnos en el rancho y preparar el equipo, salimos al bosque con los rifles y los perros de mi abuelo. Tras un buen rato de espera, finalmente apareció un enorme alce toro. Mi abuelo y mi padre me permitieron hacer el disparo. Apunté con cuidado y disparé cuando el animal bajó la cabeza. El alce huyó herido y lo seguimos hasta encontrarlo muerto entre los arbustos. Mientras celebrábamos y esperábamos a que mi abuelo trajera la camioneta para llevarse el cuerpo, noté movimiento cerca del alce. Pensé que sería un coyote, pero lo que vi no se parecía a ningún animal. Era una figura humanoide, desnuda, extremadamente delgada y pálida, inclinada sobre el cadáver como si lo estuviera inspeccionando. Cuando le hablé, salió corriendo al bosque con una velocidad inquietante. Aterrado, decidí no decir la verdad y les dije a los demás que solo había sido un coyote. Regresamos al rancho, descuartizamos el alce y pasamos la tarde cocinando y celebrando. Parecía un día perfecto. Sin embargo, en plena madrugada, los perros comenzaron a gruñir y ladrar con una agresividad que nunca les había visto. Al salir al pasillo con mi padre, vimos a través de la ventana a la misma criatura observándonos desde la oscuridad, con los ojos brillando de una forma antinatural. Cuando mi abuelo escuchó nuestra descripción, su reacción lo dijo todo. Sin explicarnos demasiado, nos ordenó encerrarnos en la habitación y no salir bajo ninguna circunstancia. Poco después escuchamos disparos y los gritos de mi abuelo. El miedo fue absoluto. Mi padre regresó herido, nos obligó a empacar rápidamente y nos dijo que teníamos que huir de inmediato. Al escapar del rancho vimos un rastro de sangre que se internaba en el bosque y el rifle de mi abuelo tirado en el suelo. Mientras nos alejábamos en el vehículo, la criatura volvió a aparecer, ahora manchada de sangre, corriendo hacia nosotros antes de desaparecer entre los árboles. Las autoridades concluyeron más tarde que mi abuelo había sido víctima de un ataque de animal y nunca recuperaron su cuerpo. Pero mi padre y yo sabemos que eso no es cierto.
10 años después, el recuerdo sigue vivo. Nunca volvimos a Colorado ni a ese rancho. Lo que vimos esa noche nos dejó claro que en esos bosques hay algo que no entendemos, y que nunca debimos encontrar. La semana pasada mi mejor amiga, María González, desapareció. O eso creíamos. Hoy volvió a aparecer, parada afuera de la ventana de mi cocina. Y no estoy segura de que sea realmente ella. Soy guardabosques en un pequeño pueblo cerca de Boulder, Colorado, y he vivido aquí toda mi vida. Conocí a María cuando éramos niñas, en segundo grado. Era tímida, callada y parecía perdida hasta que, poco a poco, nos hicimos amigas gracias a un proyecto escolar. Desde ese momento nos volvimos inseparables. Crecimos juntas, compartimos pijamadas, secretos, familias y, sobre todo, nuestro amor por la naturaleza y el campamento. Ambas veníamos de familias que amaban las montañas y los bosques, así que pasamos años caminando senderos, acampando y explorando. Incluso cuando crecimos, ella fue a la universidad y yo me convertí en guardabosques. Nunca dejamos de hacer viajes juntas. Siempre nos sentíamos seguras, sabíamos cuidarnos y confiábamos plenamente la una en la otra. Todo cambió el fin de semana pasado. Fuimos a acampar cerca de Cold Lake, en las afueras de Las Rocosas. El lugar era hermoso y María estaba feliz, relajada por primera vez en semanas. Durante una caminata escuchamos ruidos extraños entre los arbustos. Algo grande, pesado, que se movía de una forma antinatural. Al principio lo ignoramos, pero cuando volvió a aparecer, ya no sonaba como un animal normal. Respiraba de forma irregular, olía a podredumbre y parecía enorme. No vimos qué era. Solo corrimos. Logramos escapar y volver a casa, pero el miedo no se fue. Al día siguiente regresé con otro guardabosques a recoger nuestras cosas y cerré el área con la excusa de un león de montaña. María, en cambio, se quedó en silencio. Esa noche me llamó aterrada y me dijo que había vuelto al bosque porque necesitaba saber qué era esa cosa. Escuché cómo corría, cómo respiraba con dificultad, y luego gritó. La llamada se cortó. Nunca la encontramos. Durante días la buscamos sin éxito. Tuve que decirles a sus padres que estaba desaparecida. Nadie tenía respuestas. María simplemente se había ido. Hasta hoy. Cuando regresé a casa después de otra jornada de búsqueda, la vi afuera de mi ventana. De espaldas. Inmóvil. Parecía María, pero algo no estaba bien. Su respiración era falsa, exagerada. Cuando me miró, sus ojos estaban vacíos, sin vida. Su cuerpo estaba demacrado, hambriento, y su sonrisa no era humana. Gritó de una forma imposible, como si algo dentro de ella estuviera roto. Por un momento creí ver a la verdadera María regresar, incluso llorar, y luego huyó otra vez hacia el bosque, moviéndose de una manera antinatural. Ahora estoy sola en mi casa, armada, sin haber dormido. Sé que algo está usando su cuerpo, algo que no es del todo ella. No sé si puedo salvarla, ni si debería intentarlo. Solo sé una cosa, mi mejor amiga está ahí afuera. Y lo que volvió no es completamente humano. Si alguien sabe qué puede ser esa cosa del bosque, por favor, ayúdenme. Quiero que María vuelva a casa.